Esta presentación ha sido desarrollada por Julie Rondón y Raúl Cardona. Nos correspondió como tema métodos de conservación tradicional y modernos. Iniciaremos esta exposición con los tradicionales. Entre ellos encontramos el curado, la esterilización, refrigeración, congelación, hervido, azucarado, envasado, mermelado, enterrado, entre otros que vamos a exponer. Iniciemos con el curado. El curado es cualquiera de los diversos procesos de conservación y saborización de alimentos como la carne, el pescado y las verduras, mediante la adición de sal, con el objetivo de extraer la humedad de los alimentos mediante el proceso de ósmosis. Algunos embutidos tradicionales como el chorizo español, el salami italiano y el prosciutto se curan solo con sal. Este fue el primer método de conservación de alimentos empezado en la prehistoria, hace más o menos 12.000 años antes de Cristo, y usado por los griegos y los persas. Algunos de los tipos de curados que podemos ver es el curado en la salmuera, curado por inyección y curado en seco. El método de esterilización. Este es un proceso que viene desde la antigüedad, en la época en que el hombre descubrió el fuego y los múltiples beneficios de someter los alimentos a determinadas temperaturas. Esta es una técnica de conservación por calor que consiste en someter los productos a temperaturas entre 115 y 127 grados centígrados durante un tiempo determinado. De esta manera se destruyen los microorganismos que habitan en ellos, tanto los patógenos, que son aquellos que pueden causar enfermedades, como los no patógenos. El objetivo de este no es otro que hacer más seguros los alimentos antes de su consumo, así como alargar su vida útil y conservar mejor sus nutrientes. En sus usos los podemos encontrar en algunos productos que se almacenan en contenedores herméticos como latas o frascos de conservas. Método de refrigeración. Es un método de conservar los alimentos al desacelerar el crecimiento y la reproducción de microorganismos. Este empezó con el comercio del hielo en el siglo XIX, pero también fue utilizado anteriormente por los egipcios. Actualmente se refrigera por medio de cámaras frigoríficas y refrigeradores usados en cocinas, fábricas, supermercados, con el fin de almacenar y procesar frutas, verduras, pescados, carnes y algunos otros alimentos. Método de congelación. La congelación de los alimentos hace que estos se conserven desde el momento en que se preparan hasta el momento en que son consumidos. En la antigüedad, los agricultores y pescadores conservaban sus productos durante la época de invierno. Estos productos congelados no requieren conservantes añadidos porque los microorganismos no crecen cuando la temperatura de los alimentos es inferior a menos 9.5 grados centígrados. Método de hervido y calentado. Hervir es el proceso de calentar un líquido hasta el punto de ebullición, con el propósito de matar microorganismos. Los líquidos más utilizados en este método son el agua para potabilizarla, y es un método de cocción húmedo que consiste en sumergir los alimentos en líquido para cocinarlos en él, por ejemplo los mariscos, los pescados, las verduras. Método de azucarado. Azucarar es el proceso de desecar un alimento deshidratándolo primero. Este proceso deja las células microbianas deshidratadas, matándolas así. De esta manera, la comida permanecerá a salvo del deterioro microbiano. Posteriormente, pues se puede empacar con azúcar pura. Esta azúcar puede ser cristalina o en forma de azúcar de mesa o en bruto. Esto puede ser un líquido de alta densidad de azúcar como la miel o el almíbar o la melaza. Un riesgo de hacer este método de azucarar es que como el azúcar atrae mucha humedad, una vez que se alcanza ese nivel de humedad suficiente, la levadura natural en el medio ambiente saldrá
y comenzará a fermentar los azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Esto conduce al proceso de fermentación. Aunque la fermentación también se puede utilizar como método de conservación de alimentos, debe controlarse o los resultados pueden llegar a ser método de capado encurtido. Bueno, este es un proceso que preserva y prolonga la vida de los alimentos mediante una fermentación anaeróbica, ya sea en salmuera o en inmersión en vinagre, que es la que generalmente conocemos. Este proceso de encurtido afecta la textura, el sabor de los alimentos. Y cuando se hace este proceso, el resultado de este alimento se le llama encurtido. Se ve mucho en las verduras, en las frutas, en las carnes, en pescados, en lácteos y en algunos huevos, en los huevos. Este se originó más o menos en la época del año 2400 antes de Cristo, en Mesopotamia. Generalmente también conocemos estos encurtidos químicamente en los mercados, como lo son el pepino, los pimentones, las carnes en conservas, ¿sí? El método de envasado o conservas caseras. Bueno, este es un proceso de conservas de alimentos, en particular se realizan frutas, verduras y carnes, empacándolos en frascos de vidrio y luego los calientan, ¿sí? Calientan los frascos para crear un sello como de vacío. Y esto hace que los organismos que crean deterioro pues se mueran. Hay que tener cuidado con este método de estas conservas, pues no es muy seguro, ya que pueden practicarse de manera incorrecta y puede llegar a generar algo muy común que es el botulismo, ¿sí? Generalmente se transmiten estos alimentos, que son los alimentos enlatados en casa o preparados de manera insegura. Método por fermentación. Algunos alimentos como lo son algunos quesos, vinos, cervezas, utilizan microorganismos específicos que combaten el deterioro de otros organismos menos benignos. Estos microorganismos mantienen a los patógenos bajo control, creando un ambiente tóxico para ellos mismos y para otros microorganismos al producir ácido o alcohol. La fermentación no solo puede producir alcohol, sino que también puede ser una técnica de conservación muy valiosa, ya que también puede hacer que los alimentos sean más nutritivos y sabrosos.